Llegamos a ustedes con la palabra de vida para permanecer en el amor y en la luz. Hoy es jueves 24 de octubre y el evangelio que meditamos este día está tomado de Lucas 12, verso 49 al 53. Jesús dijo a sus discípulos: yo he venido a traer fuego sobre la tierra y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo y qué angustia siento hasta que esto se cumpla plenamente. ¿Piensan ustedes que he venido a traer la paz a la tierra? No, les digo que he venido a traer la división. De ahora en adelante, 5 miembros de una familia estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Sorprendente palabra de Dios, pero que es absolutamente clarificadora, porque es cierto que cuando Jesús vino al mundo, partió la historia en dos. En primer lugar, dividió la historia en antes y después de Cristo. Pero esta división de la que habla Jesús tiene que ver con la división del bien y del mal, del pecado y de la gracia. Pongo delante de ti la vida y la muerte, tú escoges. Y ahí hay división, ¿no? En la opción que uno hace. O por vivir en estado de gracia, en plena comunión con Cristo, en coherencia con su evangelio, o vivir según la ley de la muerte o del hombre viejo, como llama San Pablo. Y por eso es que es cierto lo que dice Jesús, no vino a poner la división, porque es claro que en una familia hay gente que vive a tono con el evangelio en estado de gracia y hay miembros de esa misma familia que viven completamente fuera de la gracia y totalmente en contraposición con las verdades que Cristo trajo al mundo, ¿no? El enfrentamiento, que teológicamente se llama la violencia del reino, que no es una violencia en términos humanos de guerra, sino que es claramente una división y un enfrentamiento que hay entre el bien y el mal. Fuerzas sobrenaturales en confrontación. Y entonces en una misma casa está la división. Los que le apuestan al bien, al amor, al perdón, a la luz, y los que le apuestan al odio, al rencor, al resentimiento, a las tinieblas. De esa división habla Jesús en el Evangelio, ¿no? De la división entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. De la división entre los que le trabajan a la paz y los que le trabajan a la guerra. De los que le trabajan al pecado, los que le trabajan a la gracia, los que le trabajan, digamos, a la mentira, los que le trabajan a la verdad, etc. Y así podemos seguir en una larga descripción, ¿no es cierto? Por eso, esa división tiene que ver con el lugar que verdaderamente ocupa Dios en tu corazón y el amor que le está impregnando a tu vida. Y entonces sí te sentirás en ese bando. Tenemos que optar por un bando. Y ojalá quienes se han encontrado con el Dios vivo optemos por el bando de la vida, del amor, del perdón, y no por el bando de los que delincan, ¿no? De los que pecan, de los que mienten, de los perversos. Y esa división a veces también tiene que darse de manera sutil en comportamientos que están enquistados en nuestro corazón y que no nos permiten verdaderamente que el reino de Dios impere en nuestro corazón y en nuestra alma, ¿no? Pequeños bolsones de oscuridad en el alma que no te permiten amar y amar en serio, servir y servir en serio. Ser un hijo de Dios a todo título como te corresponde, o como nos corresponde, diría. Bolsones de oscuridad, bolsones de tristeza, bolsones de complejo, bolsones de enojo, bolsones de rencor, bolsones de resentimiento. Todos aspectos de nuestra vida que claramente se mantienen en esa división. El querer pertenecer totalmente a Dios, pero no le pertenecemos. Y entonces estamos con un pie en la tiniebla y con un pie en la oscuridad. Con un pie en el amor y con un pie en el odio. Con un pie en la verdad y con un pie en la mentira. El Evangelio de hoy nos invita a que realmente produzcamos una división categórica
para que seamos total y plenamente de Dios, total y plenamente de la luz, total y plenamente del amor. Que la mirada de Cristo te guarde, el amor de la Virgen Consolata te custodie, descienda sobre tu casa, tu trabajo, tu familia, su santa y divina bendición.